Mi hermana y yo fuimos aceptadas en la universidad. Sin embargo, mis padres solo financiaron su matrícula, argumentando que ella tenía potencial. 4 años después, en nuestra graduación, la sorpresa fue mayúscula. Mi nombre es Valeria Ríos y tengo 22 años. Hace 2 semanas, estuve en un escenario de graduación frente a 3,000 personas mientras mis padres, las mismas personas que una vez se negaron a pagar mi universidad porque no valía la pena la inversión, se sentaron en la primera fila con el color drenándose de sus rostros. Habían venido a ver graduarse a mi hermana menor, Kimberly Ríos. No tenían idea de que yo estaba allí, y ciertamente no sabían que yo era quien iba a dar el discurso principal. Pero esta historia no comienza en la graduación. Comienza 4 años antes, en la sala de estar de mis padres, en una tranquila tarde de verano, cuando mi padre me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Ahora, déjame llevarte de regreso a esa noche de 2021. Las cartas de aceptación universitaria llegaron el mismo martes por la tarde de abril. Kimberly fue aceptada en la Universidad Crest Hill, una prestigiosa escuela privada con un precio de alrededor de $65,000 al año. Yo fui aceptada en la Universidad Estatal de Brockdale, una sólida universidad pública que costaba alrededor de $25,000 al año. Sigue siendo caro, pero manejable. Al menos eso es lo que pensé en ese momento. Esa noche, mi padre convocó una reunión familiar en la sala de estar. Necesitamos hablar de finanzas, dijo, acomodándose en su sillón de cuero como un CEO dirigiéndose a los accionistas. Mamá se sentó tranquilamente en el sofá, con las manos cruzadas en el regazo. Kimberly estaba junto a la ventana, ya brillando de emoción. Yo me senté frente a papá, todavía sosteniendo mi carta de aceptación. Kimberly comenzó papá. Tu madre y yo hemos decidido que cubriremos tu matrícula completa en Crest Hill. Alojamiento, comida, todo. Kimberly chilló de emoción. Mamá sonrió orgullosa. Luego papá se volvió hacia mí. Valeria, hemos decidido no financiar tu educación. Por un momento, las palabras ni siquiera se registraron. ¿Disculpa? ¿Qué? Papá suspiró como si estuviera explicando matemáticas básicas. Kimberly tiene potencial de liderazgo. Conecta con la gente. Construirá redes sólidas. Se casará bien y se moverá en los círculos correctos. Apoyar resoplido su educación es una inversión inteligente. Hizo una pausa. Y luego dijo la frase que se sintió como un cuchillo deslizándose directamente a través de mi pecho: eres inteligente, Valeria, pero no eres especial. No hay un retorno real de la inversión contigo. Miré a mamá. Ella no quería encontrarse con mis ojos. Miré a Kimberly. Ya estaba enviando mensajes de texto a alguien, probablemente compartiendo la noticia sobre Crest Hill. Entonces, simplemente lo descubro yo misma. Pregunté en voz baja. Papá se encogió de hombros. Eres ingeniosa. Te las arreglarás. Esa noche, no lloré. Había llorado lo suficiente a lo largo de los años por cumpleaños perdidos, por regalos de segunda mano, por ser recortada de fotos familiares como una ocurrencia tardía. En cambio, me senté sola en mi habitación y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Para mis padres, yo no era su hija. Yo era una mala inversión. Pero lo que mi padre no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que su decisión esa noche cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Resoplido y 4 años después, se enfrentaría a las consecuencias frente a miles de personas. La siguiente parte de la historia contiene algunos elementos ficticios y utiliza IA para aclarar el mensaje y mejorar la experiencia emocional. Si empatizas, lo aprecio mucho. Si no, espero que tengas una noche pacífica y un buen descanso. La verdad es que nada de esto era nuevo. El favoritismo siempre había estado allí, tejido en nuestra familia como un patrón feo que todos fingían no notar. Cuando Kimberly y yo cumplimos 16 años, mis padres organizaron una pequeña celebración en la entrada. Un Honda Civic reluciente estaba allí con un gran lazo rojo en el capó. Era de Kimberly. Todos aplaudieron mientras ella corría hacia él, riendo y abrazando a papá. Mamá tomó fotos como si fuera un momento crucial. Más tarde esa noche, mis padres me entregaron mi regalo.
La vieja computadora portátil de Kimberly, la que tenía la pantalla rota y una batería que duraba unos 40 minutos antes de apagarse. No podemos permitirnos 2 autos, dijo mamá suavemente, como si esperara que yo lo entendiera. Y yo lo entendí. Lo que no entendí fue cómo no podían permitirse 2 autos, pero de alguna manera podían permitirse los viajes de esquí de Kimberly, su vestido de graduación de diseñador y su programa de verano en España el año siguiente. Las vacaciones familiares eran lo peor. Kimberly siempre tenía su propia habitación de hotel. Yo dormía en sofás cama en los pasillos. Una vez incluso dormí en lo que el resort llamaba un rincón acogedor, que era básicamente un armario reconvertido con una cama plegable metida dentro. Cada foto familiar se veía igual. Kimberly en el centro, sonriendo, radiante, perfecta. Yo en algún lugar cerca del borde. A veces cortada a la mitad, como si quien sostenía la cámara hubiera olvidado que yo era parte de la foto. Cuando finalmente le pregunté a mamá sobre esto, yo tenía 17 años. Recuerdo estar parada en la cocina, mis manos temblando ligeramente. ¿Por qué siempre parece que Kimberly importa más? Pregunté. Mamá suspiró como si yo acabara de decir algo irrazonable. Valeria, cariño, estás imaginando cosas, dijo. Te amamos a ambas por igual, pero las acciones no mienten. Unos meses antes de la decisión universitaria, entré en la cocina tarde en la noche y noté que mamá había dejado su teléfono desbloqueado en el mostrador. Un hilo de mensajes con la tía Carla estaba abierto. No debía haberlo leído, pero lo hice. El último mensaje de mamá decía, pobre Valeria. Pero Daniel tiene razón. Realmente no destaca. Tenemos que ser prácticas. Daniel, mi padre. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego volví a colocar el teléfono exactamente donde había estado y caminé tranquilamente a mi habitación. Esa noche, tomé una decisión. No se lo dije a nadie. No porque quisiera venganza, sino porque quería probarme algo a mí misma. Abrí mi computadora portátil, la misma agrietada que Kimberly había descartado. El icono de la batería ya estaba parpadeando en rojo. Escribí en la barra de búsqueda, becas completas para estudiantes independientes. Los resultados cargaron dolorosamente lentos. Pero lo que encontré esa noche eventualmente cambiaría todo. A las 2 de la madrugada, me senté en el suelo de mi habitación con un cuaderno, una calculadora y una creciente sensación de pavor. Universidad Estatal de Brockdale, $25,000 por año. 4 años, $100,000. Contribución de los padres, $0. Mis ahorros de trabajos de verano, $2,300. La brecha era enorme. Si no podía cerrarla, tenía exactamente 3 opciones. Opción 1, desertar antes de siquiera empezar. Opción 2, contraer una deuda estudiantil de 6 cifras que me seguiría durante décadas. Opción 3, asistir a tiempo parcial, extendiendo un título de 4 años a 7 u 8 años mientras trabajaba a tiempo completo solo para sobrevivir. Cada opción conducía al mismo final, convertirme exactamente en lo que mi padre creía que era, la hija que no valía la pena invertir. Cada camino conducía al mismo lugar. Convertirme exactamente en lo que mi padre creía que era. El fracaso, la mala inversión, la hija que no lo logró. Ya podía imaginar las conversaciones en las futuras cenas de acción de gracias. A Kimberly le va muy bien en Crest Hill. ¿Y Valeria? Oh, todavía está descubriendo cosas. Pero esto no se trataba solo de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí misma que tenía razón. Esa noche, seguí desplazándome por las bases de datos de becas hasta que me ardieron los ojos y la pantalla se difuminó frente a mí. La mayoría de ellas requerían cartas de recomendación, ensayos, prueba de necesidad financiera, expedientes académicos, entrevistas. Algunas eran estafas obvias. Otras tenían fechas límite que ya habían pasado. Entonces encontré algo. La Universidad de Brockdale tenía un programa de becas por mérito específicamente para estudiantes de primera generación e independientes. Cobertura total de matrícula más un pequeño estipendio para gastos de manutención. La trampa, solo 5 estudiantes al año eran seleccionados. ¿5?
La competencia sería brutal. Aún así, guardé el enlace. Luego seguí desplazándome. Y fue entonces cuando vi el nombre que eventualmente cambiaría mi vida, la beca Whitfield. Una beca completa más $10,000 al año para gastos de manutención otorgada a solo 20 estudiantes a nivel nacional. De hecho, solté una carcajada. ¿20 estudiantes en todo el país? ¿Qué posibilidades tenía yo? Pero la guardé en favoritos de todos modos porque en ese momento entendí algo muy claramente. Tenía dos opciones, aceptar la vida que mis padres habían diseñado para mí o diseñar la mía propia. Elegí la segunda. Pero para hacer eso, necesitaba un plan, y lo necesitaba inmediatamente. Ese verano, llené un cuaderno entero. Cada página eran cálculos. Cada margen estaba cubierto de planes. Trabajo número 1, barista en Morning Grain, un pequeño café del campus. Turno, 5 de la madrugada a 8 de la mañana. Ingreso mensual estimado, $800. Trabajo número 2, equipo de limpieza de fin de semana para las residencias estudiantiles. Ingresos $400 al mes. Trabajo número 3, asistente de enseñanza para el departamento de economía. Si pudiera conseguir el puesto, $300 al mes. Ingreso mensual total, $1,500, alrededor de $18,000 al año. Todavía $7,000 por debajo de la matrícula. Esa brecha tendría que provenir de becas basadas en mérito, del tipo que se gana, no del tipo que alguien te entrega. Busqué la vivienda más barata que pude encontrar a poca distancia del campus. Finalmente, encontré una pequeña habitación en una casa compartida con otros 4 estudiantes, $300 al mes, servicios incluidos, sin estacionamiento, sin aire acondicionado, sin privacidad. Tendría que servir. Lentamente, mi horario se formó en algo brutal pero preciso. 5 de la madrugada. Trabajo en el café. 9 de la mañana a 5 de la tarde clases. 6 de la tarde a 10 de la noche estudio, trabajo o tareas de asistente de enseñanza. 11 de la noche a 4 de la madrugada dormir 4 a 5 horas por noche durante 4 años. La semana antes de irme a la universidad, Kimberly publicó fotos de un viaje a Cancún con sus amigos. Playas al atardecer, margaritas, risas. Yo estaba sentada en el suelo de mi habitación, empacando una colcha de segunda mano en una maleta usada. Nuestras vidas ya se estaban moviendo en direcciones completamente diferentes, y ni siquiera habíamos comenzado la universidad todavía. Pero había una cosa que me mantenía en marcha. Cada noche antes de quedarme dormida, susurraba la misma frase: este es el precio de la libertad. Libertad de sus expectativas, libertad de su juicio, libertad de necesitar su aprobación. En ese momento, no me di cuenta de cuán ciertas serían esas palabras. Y definitivamente no sabía que en algún lugar del campus de Brockdale, había un profesor que finalmente vería algo en mí que mis propios padres nunca pudieron. Primer año, Acción de Gracias. Estaba sola en mi pequeña habitación alquilada. Mi teléfono estaba presionado contra mi oreja mientras escuchaba los sonidos de casa al otro lado de la llamada. Risas de fondo, el tintineo de los platos, el cálido caos de una reunión familiar de la que no era parte. Hola, Valeria. La voz de mi madre sonaba distante, distraída. Hola, mamá, dije suavemente. Feliz día de Acción de Gracias. Oh, sí, respondió ella después de una pausa. Feliz día de Acción de Gracias, cariño. ¿Cómo estás?, preguntó mi mamá. Estoy bien, dije. Dudé un momento antes de hacer la pregunta que había estado en mi garganta desde que comenzó la llamada. ¿Está papá allí? ¿Puedo hablar con él? Hubo una pausa. Luego escuché su voz de fondo, amortiguada, pero lo suficientemente clara: dile que estoy ocupado. Las palabras cayeron como pequeñas piedras cayendo en agua quieta. La voz de mamá regresó al teléfono, de repente más brillante, demasiado brillante. Tu padre está en medio de algo, dijo rápidamente. Kimberly estaba contando la historia más divertida. No importa, mamá, dije en voz baja. Hubo otra pequeña pausa. ¿Estás comiendo lo suficiente?, preguntó ella. ¿Necesitas algo?
Miré alrededor de mi pequeña habitación alquilada, la taza de ramen instantáneo sentada en mi escritorio, la manta de segunda mano doblada en mi cama, el libro de texto de economía que había tomado prestado de la biblioteca porque no podía permitirme comprar mi propia copia. No, mamá, dije. No necesito nada. De acuerdo, respondió ella. Bueno, te amamos. Yo también los amo. Colgué. Por un momento, la habitación estuvo completamente en silencio. Luego abrí Facebook. Lo primero que apareció en mi feed fue una foto que Kimberly acababa de publicar. Mamá, papá y Kimberly sentados en la mesa del comedor, velas encendidas, un pavo perfectamente asado en el centro, todos sonriendo. El pie de foto decía, agradecida por mi increíble familia. Mi increíble familia. Hice zoom en la foto. 3 juegos de cubiertos, 3 sillas, no 4. Ni siquiera habían puesto un lugar para mí. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. Algo cambió dentro de mí esa noche. El dolor que había cargado durante años, el anhelo constante por su aprobación, su atención, su amor, no desapareció. Pero cambió. Se vació. Y donde solía estar el dolor, de repente había algo más. Un vacío tranquilo. Extrañamente, ese vacío me dio algo que el dolor nunca me había dado, claridad. Segundo semestre del primer año. Microeconomía 101. La profesora era la doctora Elena Whitman. Era legendaria en la Universidad Estatal de Brockdale. 30 años de docencia, publicada en casi todas las principales revistas de economía, y según los estudiantes de años superiores, absolutamente aterradora. Los estudiantes susurraban que no había dado una en 5 años. Me senté en la tercera fila, tomé notas meticulosas y entregué mi primer ensayo, esperando quizás una B- si tenía suerte. Una semana después, el trabajo fue devuelto. En la parte superior de la página había 2 letras escritas en negrita y tinta roja, ahí. Por un momento, pensé que debía ser un error. Luego vi la nota debajo de la calificación, ve a verme después de clase. Mi corazón se hundió. ¿Qué hice mal? Después de que terminó la lección, me acerqué lentamente a su escritorio. ¿La doctora? Whitman ya estaba empacando su bolso. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado y un par de gafas de lectura descansaban bajas sobre su nariz. Valeria Ríos, dijo sin mirarme. Sí, señora. Siéntate. Me senté. Levantó mi ensayo y golpeó el papel ligeramente. Esto, dijo, es una de las mejores piezas de escritura de pregrado que he leído en 20 años. Parpadeé. ¿Disculpa? ¿Qué? Ella me miró por encima del borde de sus gafas. ¿Dónde estudiaste antes de esto? En ningún lugar especial, dije. Solo una escuela secundaria pública. Nada avanzado. Ella me estudió por un momento. ¿Y tu familia?, preguntó. ¿Apoyo? Dudé. Entonces la verdad se me escapó antes de que pudiera detenerla. Mi familia no apoya mi educación, dije en voz baja. Ni financiera ni de otra manera. ¿La doctora? Whitman dejó su bolígrafo. Cuéntamelo todo. Así que lo hice. Por primera vez en mi vida, le conté a alguien toda la historia. El favoritismo, el rechazo, los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, las noches de ramen y los libros de texto prestados, todo. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. ¿La doctora? Whitman se reclinó en su silla pensando. Finalmente, dijo algo que cambiaría toda la dirección de mi vida. ¿Has oído hablar de la beca Whitfall? Asentí lentamente. La he visto, dije. Pero es imposible. 20 estudiantes a nivel nacional, dijo con calma. Beca completa y estipendio para gastos de manutención. Y los beneficiarios en las universidades asociadas dan el discurso de graduación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Valeria, tienes un potencial extraordinario. No respondí porque nunca había escuchado esas palabras dirigidas a mí antes. Pero el potencial no significa nada, continuó ella. Si nadie lo ve.
Hizo una pausa. Déjame ayudarte a ser vista. Los siguientes 2 años se difuminaron en un ritmo implacable. Despertar a las 4 de la madrugada, turno en la cafetería a las 5. Clases a las 9. Biblioteca hasta la medianoche. Dormir. Repetir. Me perdí cada fiesta, cada partido de fútbol, cada carrera nocturna de pizza en las residencias. Mientras otros estudiantes construían recuerdos, yo construía un promedio de 4.0, 6 semestres seguidos. Pero hubo momentos en los que casi me quiebro. Momentos en los que el agotamiento se sentía como si pudiera tragarme entera. Una vez, durante un turno matutino en Morning Grain, me desmayé detrás del mostrador. Un segundo, estaba calentando leche. Al siguiente, desperté en el suelo con mi gerente arrodillado a mi lado y alguien presionando una toalla fría en mi frente. En la clínica más tarde ese día, el médico no parecía sorprendido. Agotamiento, dijo. Y deshidratación. Asentí como si no fuera gran cosa. Regresé al trabajo a la mañana siguiente. Otra vez, durante el 3er año, me senté en un coche en el estacionamiento del campus y lloré durante 20 minutos seguidos. Ni siquiera era mi coche. Era el de Lidia. Me lo había prestado para poder ir a una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad. Me senté allí agarrando el volante, con lágrimas corriendo por mi rostro, no porque algo específico hubiera sucedido ese día, sino porque todo había sucedido. Años de presión, años de soledad, años de tratar de demostrar que importaba. Pero después de 20 minutos, me sequé la cara, encendí el motor y seguí adelante, porque renunciar nunca había sido realmente una opción. 3er año. Una tarde, la doctora Elena Whitman me llamó a su oficina. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí y me hizo un gesto para que me sentara. Te nomino para la beca Whitfield, dijo con calma. La miré fijamente. Habla en serio. Ella asintió. La solicitud incluye 10 ensayos, 3 rondas de entrevistas y una revisión exhaustiva de antecedentes, dijo. Luego hizo una pausa. Probablemente será el proceso de solicitud más difícil por el que hayas pasado. Otra pausa. Pero ya has sobrevivido cosas más duras. No se equivocaba. El proceso de solicitud consumió los siguientes 3 meses de mi vida. Ensayo tras ensayo. Preguntas sobre resiliencia, liderazgo, visión y propósito. Entrevistas telefónicas con paneles de profesores que nunca había conocido. Cartas de recomendación. Evaluaciones académicas. Verificaciones de antecedentes. Hubo noches en las que trabajé en esos ensayos hasta las 2 de la mañana, y luego me despertaba 3 horas después para mi turno en la cafetería. En algún momento intermedio de ese proceso, Kimberly me envió un mensaje de texto. Fue el primer mensaje que ella había enviado en meses. Mamá dice que ya no vuelves a casa por Navidad. Es un poco triste, para ser honesta. Me quedé mirando el mensaje por un momento. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a mi ensayo. La verdad era simple. No podía pagar un boleto de avión a casa. Pero incluso si pudiera, no estaba segura de querer ir. Esa Navidad, me senté sola en mi pequeña habitación alquilada. Una taza de fideos instantáneos en mi escritorio. Un pequeño árbol de Navidad de papel que Lidia había doblado con cartulina verde y pegado a la pared. Sin familia, sin regalos, sin discusiones, sin fingir. Y extrañamente, fue la fiesta más pacífica que jamás había experimentado. El correo electrónico llegó a las 6:47 de la mañana de un martes por la mañana en septiembre de mi último año. El asunto decía, Fundación Whitfield, notificación de ronda final. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desplazarme. Abrí el mensaje. Estimada señorita Ríos, felicitaciones. De más de 200 solicitantes, ha sido seleccionada como una de las 50 candidatas finales para la beca Whitfield. ¿50 finalistas, 20 ganadoras? Eso significaba que tenía aproximadamente un 40% de posibilidades si todo fuera igual. Pero las cosas nunca eran iguales. La entrevista final se llevaría a cabo en persona en la sede de la Fundación Whitfield en la ciudad de Nueva York un viernes, a 800 millas de distancia.
Abrí mi aplicación bancaria. Saldo $847. Un vuelo de última hora costaría al menos $400. Un hotel se llevaría el resto y mi alquiler vencía en 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, lentamente, comencé a cerrar mi computadora portátil justo cuando alguien llamaba a mi puerta. Valeria, llamó Lidia. ¿Estás bien? Puedes entrar. Entró e inmediatamente se detuvo. ¿Por qué pareces haber visto un fantasma? Le mostré la computadora portátil. Leyó el correo electrónico. Entonces gritó. Realmente gritó. ¿Vas a ir, Lidia? No puedo permitirme un billete de autobús. Ella me interrumpió. $53. Sale el jueves por la noche. Llega a Nueva York el viernes por la mañana. No puedo pedirte que me prestes dinero. No estás pidiendo, dijo firmemente. Te lo estoy diciendo. Agarró mis hombros. Valeria, este es tu momento. No tendrás otro. Así que tomé el autobús. 8 horas durante la noche. Cuando llegué a Manhattan a las 5 de la madrugada, mi cuello estaba rígido, mis ojos ardían por la falta de sueño, y llevaba un blazer prestado de una tienda de segunda mano. El edificio de la sede de Whitfield parecía sacado de una revista. Paredes de cristal, suelos de mármol. La sala de espera estaba llena de candidatos pulidos, bolsos de diseño, trajes a medida, padres revoloteando cerca. Todos parecían seguros, preparados, como si pertenecieran allí. Miré mi blazer de segunda mano y mis zapatos desgastados. Por un momento, un solo pensamiento resonó en mi mente: no pertenezco aquí. Luego recordé lo que la doctora Whitman me había dicho: no necesitas pertenecer. Necesitas demostrar que lo mereces. Así que levanté la cabeza y entré en la sala de entrevistas. 2 semanas después, caminaba por el campus hacia mi turno de las 5 de la madrugada en Morning Grain cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Asunto: decisión de la beca Whitfield. Me detuve en medio de la acera. Un ciclista me esquivó y gritó algo enfadado, pero ni siquiera escuché las palabras. Mi mundo entero se había reducido a la pantalla en mi mano. Lentamente, abrí el correo electrónico. Estimada señora Ríos, nos complace informarle que ha sido seleccionada como becaria Whitfield para la promoción de 2025. Leí la frase una vez, luego otra, luego una tercera. Para la 4ª vez, mi visión ya se estaba nublando. Me senté en el bordillo allí mismo, en la acera fuera de Morning Grain, y comencé a llorar. No lágrimas silenciosas, no las educadas que te secas rápidamente. Estos fueron sollozos desordenados e incontrolables que hicieron que los extraños miraran mientras pasaban. 3 años de agotamiento, 3 años de soledad, 3 años de terca determinación salieron de mí a la vez. Lo había hecho. Era una becaria Whitfield, matrícula completa, $10,000 al año para gastos de manutención, y la oportunidad de transferirme a cualquier universidad asociada en la red Whitfield. Esa noche, la doctora Elena Whitman me llamó personalmente. Valeria, dijo en el momento en que contesté: acabo de recibir la notificación. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, dije en voz baja. Por todo. Resoplido. Hubo una breve pausa en la línea. Hay algo más que deberías saber, añadió. El programa Whitfield permite a los becarios transferirse a una de sus universidades asociadas para su último año. Me incorporé. De acuerdo. Una de esas escuelas, continuó la doctora Whitman, ¿es la Universidad Crest Hill, la escuela de Kimberly? Mi corazón dio un vuelco. Si te transfieres, doctora Whitman continuó, te graduarías con honores. Y tradicionalmente, el becario Whitfield en cada institución asociada da el discurso de graduación. Por un momento, no pude respirar. Valeria, dijo suavemente. Serías probablemente la oradora principal en la graduación. Me recosté contra la pared y cerré los ojos. En mi mente, de repente vi la imagen claramente. Mis padres sentados en la audiencia, orgullosos, emocionados, completamente enfocados en el gran día de Kimberly, completamente inconscientes de que yo también estaba allí.
No estoy haciendo esto por venganza, dije en voz baja. Sé que no lo estás, respondió la doctora Whitman. Lo estoy haciendo porque Crest Hill tiene el mejor programa para mi carrera. Yo también lo sé, dijo ella. Luego hizo una pausa. Pero si ciertas personas tienen la suerte de verte brillar, eso es solo una ventaja. Sonreí ligeramente. Esa noche, tomé mi decisión y no se lo dije a nadie de mi familia. 3 semanas después de comenzar mi semestre final en la Universidad Crest Hill, finalmente sucedió. Estaba sentada en la biblioteca del 3er piso, metida en un rincón de estudio, con mi libro de texto de Derecho Constitucional abierto frente a mí. El sol de la tarde entraba por los altos ventanales. La sala estaba tranquila. Entonces escuché una voz detrás de mí. Dios mío, Valeria. Mi estómago se hundió instantáneamente. Me giré lentamente y allí estaba ella, Kimberly Ríos. Dios mío, Valeria. Levanté la vista de mi libro. Kimberly estaba a unos 3 pies de distancia de mi escritorio, sosteniendo un café helado medio vacío. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, como si acabara de ver algo imposible. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ni siquiera pudo terminar la oración. Cerré mi libro con calma y coloqué mi bolígrafo encima. Hola, Kimberly. ¿Tú? Estudias aquí, dijo finalmente. ¿Desde cuándo? Mamá y papá no lo saben. Parpadeó. Exactamente lo que dije. No saben que estoy aquí. Kimberly dejó lentamente su café sobre la mesa junto a mis libros, todavía mirándome como si me hubiera materializado de la nada. ¿Pero cómo?, dijo. Ellos no están pagando. Quiero decir, ¿cómo pudiste incluso? Pagué por Brocdale yo misma, dije con calma. Luego me transferí. ¿Beck? La palabra pareció flotar en el aire entre nosotras. ¿Beck? La expresión de Kimberly cambió. Primero confusión, luego incredulidad, y luego algo más. Algo que casi parecía vergüenza. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?, preguntó en voz baja. La miré. Mi hermana, la que había recibido todo lo que a mí me fue negado. La que nunca, ni una sola vez en 4 años, preguntó cómo estaba sobreviviendo. ¿Alguna vez preguntaste? Dije. Su boca se abrió ligeramente y luego se cerró de nuevo. No tenía respuesta. Recogí mis libros y los metí en mi bolso. Tengo que ir a clase. Valeria, espera. Extendió la mano y agarró mi brazo. ¿Nos odias?, preguntó suavemente. ¿A la familia? Miré su mano agarrando mi manga, y luego volví a su rostro. No, dije en voz baja. No puedes odiar a las personas a las que has dejado de querer. Suavemente retiré mi brazo y luego me alejé. Esa noche, mi teléfono se iluminó con notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de texto, más llamadas perdidas. Mamá, papá, Kimberly, una y otra vez. Silencié el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Lo que viniera después sucedería en mis términos, no en los de ellos. Kimberly les llamó esa misma noche. Sé que lo hizo porque me lo contó más tarde, mucho después de que todo se asentara. Está aquí, le había dicho Kimberly a Kimberly tan pronto como entró en su apartamento. Valeria está en Crest Hill. Ha estado aquí desde septiembre. Según Kimberly, hubo un silencio total al otro lado de la línea durante casi 10 segundos. Luego la voz de mi padre, eso es imposible. Ella no tiene el dinero. Dijo que era una beca, respondió Kimberly. ¿Qué beca? Papá se burló. Ella no es material de beca. Papá, la vi en la biblioteca. Realmente es. Yo me encargaré de esto. Mi padre me llamó a la mañana siguiente. Fue la primera vez que marcó mi número en 3 años. Valeria, dijo en el momento en que contesté. Necesitamos hablar sobre lo que dice Kimberly. Te has transferido a Crest Hill sin decírnoslo. No pensé que les importaría, dije. Hubo una pausa. Claro que me importa, dijo bruscamente. Eres mi hija,
Lo soy. Las palabras salieron planas. No enojadas, no amargas, solo fácticas. Me dijiste que no valía la pena la inversión. Continué con calma. ¿Recuerdas silencio, Valeria? Eso fue hace 4 años, dijo finalmente. En la sala de estar respondí. Dijiste que no era especial, que no había retorno de la inversión contigo. Otra larga pausa. No recuerdo haber dicho eso, murmuró. Yo sí. Más silencio. Finalmente, se aclaró la garganta. Bueno, discutiremos esto en persona en la graduación. Ya vamos a la ceremonia de Kimberly. Hizo una pausa. Te veré allí, papá. Luego colgué. Él no volvió a llamar. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, el que había pagado yo misma con dinero que había ganado, y pensé en esa conversación. O realmente no recordaba lo que había dicho esa noche hace 4 años, o simplemente había decidido que no importaba. De cualquier manera, la verdad era la misma. Nunca me había visto realmente. No como persona, no como su hija, no como alguien en quien valía la pena creer. Pero en 3 meses lo haría. Y cuando ese momento finalmente llegara, no sería porque lo forcé a mirar. Sería porque no podría dejar de mirar. Las semanas previas a la graduación pasaron en un extraño y silencioso borrón. Sabía que vendrían. Mamá, papá, Kimberly, toda la perfecta familia Ríos llegando al campus para celebrar el gran momento de Kimberly. Ya habían reservado un hotel, planeado una cena de celebración, pedido flores para su ceremonia. Lo que no sabían era que la historia que estaban a punto de presenciar era mucho más grande que la graduación de Kimberly en 3 meses. Si crees que dejará caer un 1 en los comentarios, tus pensamientos y reacciones realmente me importan porque me demuestran que no soy la única que ha pasado por algo así. Mamá, papá, Kimberly. Toda la perfecta familia Ríos estaba a punto de llegar al campus para celebrar el gran logro de Kimberly. Ya habían reservado un hotel en el centro. Habían planeado una cena de celebración. Mamá había pedido un ramo de rosas para la ceremonia de Kimberly. Todo estaba perfectamente organizado para su momento. Pero todavía no sabían toda la historia. Kimberly les había dicho que yo asistía a la Universidad Crest Hill, pero eso era todo lo que ella sabía. No sabía nada de la beca Whitfield. No sabía nada del honor de ser la oradora principal. Y definitivamente no sabía que me habían pedido que diera el discurso de graduación. Una semana antes de la graduación, la doctora Elena Whitman llamó para ponerse al día. Ya había hecho arreglos para viajar a Crest Hill para la ceremonia. No me lo perdería, dijo cálidamente. Luego hizo una pregunta. ¿Quieres que notifique a tu familia sobre el discurso? Lo pensé por un momento. No, dije. Quiero que lo escuchen cuando todos los demás lo hagan. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Esto no es para avergonzarlos, ¿verdad?, preguntó suavemente. No, dije honestamente. Es para contar mi verdad. Otra pausa. Bueno, dijo suavemente. Si da la casualidad de que están en la audiencia, ese es su problema. Lidia condujo el día antes de la ceremonia. Insistió en ayudarme a elegir un vestido. Fue la primera prenda completamente nueva que compré en 2 años que no provenía de una tienda de segunda mano. Azul marino, sencillo, elegante. Cuando salí del probador, Lidia me miró y sonrió. Pareces un aceo, dijo. Siento que voy a vomitar, respondí. Ella se rió. Honestamente, es lo mismo. La noche antes de la graduación, no pude dormir. No exactamente por los nervios, otra cosa. Seguía haciéndome la misma pregunta una y otra vez, ¿qué sentiré cuando los vea? ¿Volverá a inundar el viejo dolor? ¿De repente querré que sufran como yo había sufrido durante años? ¿Vendrán todos esos recuerdos a la vez? Me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada, buscando respuestas, y finalmente encontré una. No quería venganza. No quería que sufrieran. Solo quería ser libre. Y mañana, de una forma u otra, lo sería. Antes de continuar,
Quiero hacer una pausa por un segundo. Si alguna vez has sido subestimada por tu propia familia, si alguna vez has tenido que trabajar el doble de duro solo para obtener la mitad del reconocimiento, escribe yo también en los comentarios. Realmente quiero saber cuántos de nosotros hemos vivido algo así. Y si estás disfrutando la historia hasta ahora, dale al botón me gusta, realmente ayuda a más personas a encontrar historias como esta. Ahora, volvamos a la mañana de la graduación. 17 de mayo. Sol brillante, cielo azul perfecto, el tipo de clima que se sentía casi irónico. El estadio de la Universidad Crest Hill podía albergar a 3,000 personas. A las 9 de la mañana, estaba casi lleno. Las familias entraban por las puertas llevando flores, globos y cámaras. El aire zumbaba con conversaciones emocionadas y risas orgullosas. Llegué temprano, pasando tranquilamente por la entrada de la facultad. Mi atuendo de graduación se veía ligeramente diferente al de los otros estudiantes. Sí, la bata era del mismo negro estándar, pero sobre mis hombros descansaba la faja dorada de oradora principal. Prendido en mi pecho estaba el medallón de becaria Whitfield, su superficie de bronce capturando la luz del sol. Tomé mi asiento en la sección VIP cerca del frente del escenario, reservada para estudiantes de honor y oradores. A unos 20 pies de distancia, en el mar de estudiantes graduándose, Kimberly estaba con sus amigas tomándose selfies. Aún no me había visto. Y en la primera fila de la audiencia, justo en el centro de los mejores asientos del estadio, estaban sentados mis padres. Papá vestía su traje azul marino, el que siempre guardaba para ocasiones importantes. Mamá vestía un vestido color crema, con un gran ramo de rosas descansando en su regazo. Entre ellos había una silla vacía, probablemente para abrigos o carteras. Definitivamente no para mí. Nunca para mí. Papá estaba ajustando la lente de su cámara, preparándose para capturar el momento de Kimberly. Mamá sonreía brillantemente, saludando a alguien al otro lado del pasillo. Parecían orgullosos, felices, completamente inconscientes. El presidente de la universidad subió al podio. La multitud se silenció lentamente. Damas y caballeros, comenzó. Bienvenidos a la ceremonia de graduación de la promoción de 2025 de la Universidad Crest Hill. El aplauso resonó por el estadio. Siguieron vítores. Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas con calma en mi regazo. En solo unos minutos, llamarían mi nombre, y todo cambiaría. Miré una vez más a mis padres, a sus rostros emocionados, a las cámaras listas para capturar el momento brillante de Kimberly. Pronto, pensé en voz baja. Pronto, finalmente me verán. La ceremonia avanzó en lentas y formales oleadas. La ceremonia continuó con su ritmo familiar, bienvenidas, discursos, reconocimientos, títulos honoríficos, las habituales tradiciones formales que parecen estirar el tiempo como caramelo tibio. Luego el presidente de la universidad regresó al podio de nuevo. Y ahora dijo, sonriendo hacia las filas delanteras, es para mí un gran honor presentar a la oradora principal y becaria Whitfield de este año. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Una estudiante que ha demostrado una resiliencia extraordinaria, excelencia académica y fortaleza de carácter. En la audiencia, mi madre se inclinó y le susurró algo a mi padre. Él asintió distraídamente mientras ajustaba la lente de su cámara. La cámara todavía estaba apuntada hacia Kimberly, esperando su momento. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Valeria Ríos. Por un momento suspendido, no pasó nada. Luego me puse de pie. 3,000 pares de ojos se volvieron hacia mí. Caminé hacia el podio, el sonido de mis tacones resonando suavemente en el piso del escenario. La faja dorada se movía suavemente sobre mis hombros con cada paso. El medallón Whitfield brillaba bajo la luz del sol contra mi pecho, y en la primera fila, observé cómo cambiaban los rostros de mis padres. La mano de mi padre se congeló en su cámara. El ramo de mi madre se deslizó hacia un lado en su regazo. Primero vino la confusión. ¿Quién es esa? Luego el reconocimiento. Espera, ¿es ella? Luego el shock. No puede ser. Luego nada más que un silencio pálido y atónito.
A través del área de asientos de los graduados, la cabeza de Kimberly se giró bruscamente hacia el escenario. Su boca se abrió. Pude ver sus labios formar mi nombre, Valeria. Llegué al podio y ajusté el micrófono. Los aplausos llenaron el estadio. 3,000 personas aplaudiendo, 3,000 voces vitoreando. Mis padres no aplaudieron. Se quedaron allí congelados como si alguien hubiera pausado todo su mundo. Por primera vez en mi vida, estaban realmente mirándome. No a Kimberly, no a través de mí, a mí. Esperé hasta que los aplausos se suavizaron. Luego me incliné ligeramente hacia adelante y comencé a hablar. Buenos días a todos. M. Y voz sonaba tranquila, firme. Hace 4 años, alguien me dijo que no valía la pena la inversión. En la primera fila, la mano de mi madre voló para cubrirse la boca. La cámara de mi padre colgaba inútilmente a su lado. Me dijeron que no tenía lo necesario. Mi voz se extendió por el estadio a través de los altavoces, constante como el latido de un corazón. Me dijeron que esperara menos de mí porque otras personas esperaban menos de mí. Todo el estadio quedó en silencio. 3,000 personas escuchando. Así que aprendí a esperar más. Hablé de los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, las cenas de ramen instantáneo y los libros de texto prestados. Hablé de lo que significaba construir algo desde cero. No porque quisieras demostrar que alguien estaba equivocado, sino porque necesitabas demostrarte a ti misma que tenías razón. No mencioné nombres. No señalé con el dedo. No tenía que hacerlo. El mayor regalo que recibí, continué, no fue apoyo financiero ni aliento. Fue la oportunidad de descubrir quién soy sin la validación de nadie más. En la primera fila, mi madre estaba llorando. No las lágrimas de orgullo que la mayoría de los padres derraman en la graduación. Estas eran diferentes, más pesadas, algo más parecido al duelo. Mi padre se quedó perfectamente quieto, mirando el podio como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo estaba. A cualquiera que alguna vez le hayan dicho que no es suficiente, dije, haciendo una pausa por un momento. Lo eres. Siempre lo has sido. Miré por todo el estadio a los graduados que habían luchado sus propias batallas, a los padres que se habían sacrificado por sus hijos, a los amigos vitoreando en las gradas, y sí, a mi propia familia sentada en la primera fila como estatuas. El aplauso que siguió fue atronador. La gente se puso de pie. 3,000 extraños vitoreando a una chica que nunca habían conocido. Una ovación de pie que pareció sacudir todo el estadio. Me retiré del podio. Mientras bajaba los escalones del escenario, vi a Jacobo Whitfield III de pie abajo, sonriendo cálidamente. Pero él no era el único esperando. El área de recepción zumbaba con copas de champán y felicitaciones. Profesores, donantes e invitados llenaban la sala con conversación y risas. Estaba dando la mano al decano cuando los vi acercarse a mí. Mis padres caminando lentamente entre la multitud como personas que esperan a través de aguas profundas. Mi padre llegó primero. Valeria, dijo, su voz ronca. ¿Por qué no nos dijiste? Un camarero pasó llevando una bandeja de agua con gas. Tomé un vaso con calma y lo llevé a mis labios antes de responder. ¿Alguna vez preguntaron?, dije en voz baja. Mi padre abrió la boca como si tuviera una respuesta lista. Luego la cerró de nuevo. Mi madre se acercó junto a él. El rímel se le había corrido por las mejillas y le temblaban las manos. Valeria, lo siento mucho, susurró. No sabíamos. Siento que lo supieran, respondí con calma. Simplemente eligieron no ver. Eso no es justo, comenzó mi padre. Justo, repetí. La palabra salió firme, no cortante. Me dijeron que no valía la pena la inversión. Pagaron $250,000 por la educación de Kimberly y me dijeron que me las arreglara yo sola. Eso es lo que pasó. Mi madre extendió la mano hacia mí instintivamente. Valeria, por favor. Di un paso atrás. No estoy enojada, dije, y lo decía en serio. El enojo se había apagado hacía mucho tiempo.
Lo que quedaba era algo más tranquilo, algo más limpio. Pero no soy la misma persona que se fue de tu casa hace 4 años. La mandíbula de mi padre se tensó. Cometí un error, dijo. Dije cosas que no debía haber dicho. Dijiste lo que creías. Lo miré a los ojos. Tenías razón en una cosa, sin embargo. No era una buena inversión para ti, él se estremeció ligeramente. Pero valía cada sacrificio que hice por mí misma. Antes de que pudiera responder, alguien se acercó a mi lado. Señorita Ríos, me giré. Jacobo Whitfield III estaba allí extendiendo su mano. Discurso brillante, dijo cálidamente. La Fundación Whitfield está orgullosa de tenerte representando a nuestros becarios. Le di la mano. Mis padres observaron el intercambio en silencio atónito. Una de las figuras filantrópicas más respetadas del país de pie allí elogiando a la hija que una vez descartaron como una mala inversión. Casi podía ver la realización asentándose en ellos. Todo el peso de lo que se habían perdido, lo que habían pasado por alto, lo que habían tirado. Después de que el señor Whitfield pasó a saludar a otros invitados, me volví hacia mis padres. Parecían diferentes de alguna manera, más pequeños, como si la certeza que habían llevado durante años se hubiera derrumbado repentinamente. No voy a fingir que todo está bien, dije. Porque no lo está. Valeria, susurró mi madre, su voz temblando. ¿Podemos simplemente hablar como familia? ¿Hablar de verdad? Vuelve a casa en verano. Permítenos arreglar esto. No, la palabra salió firme, pero no cruel. Tengo un trabajo en Nueva York, continué. Empiezo en 2 semanas. No volveré a casa. Mi padre dio un paso adelante. ¿Nos estás cortando así de repente? Estoy estableciendo límites, dije. Hay una diferencia. Me miró con una expresión que nunca antes había visto. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía perdido. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó en voz baja. Solo dime lo que quieres y lo haré. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Pensé mucho en ella. Luego respondí honestamente, ya no quiero nada de ustedes. Ese es el punto. Respiré hondo. Pero si quieren hablar algún día, hablar de verdad, pueden llamarme. Quizás conteste. Quizás no. Depende de si están llamando para disculparse o solo para sentirse mejor ustedes mismos. Mi madre estaba llorando de nuevo. Te amamos, Valeria, dijo suavemente. Siempre te hemos amado. Quizás, dije. Pero el amor no son solo palabras. Son elecciones. Y ustedes hicieron las suyas. En ese momento, Kimberly se acercó, flotando con incertidumbre al borde de la conversación. Valeria, dijo en voz baja. Dudó antes de hablar de nuevo. Felicidades. Gracias. No hubo abrazo, ni reunión emocional, pero tampoco hubo crueldad. Te llamaré alguna vez, dije. Si quieres. Kimberly asintió lentamente, sus ojos húmedos. Me gustaría eso. Luego me di la vuelta y me alejé, sin correr, sin escapar, solo avanzando. Cerca de la salida del salón de recepciones, la doctora Elena Whitman estaba esperando. Me observó acercarme con una pequeña sonrisa de conocimiento. Lo hiciste bien, dijo. Soy libre, respondí. Y por primera vez en mi vida, realmente quise decir esas palabras. El efecto dominó comenzó antes de que mis padres siquiera abandonaran el campus. De pie en el área de recepción, ya podía verlo suceder. Observé cómo la realización se extendía lentamente por la multitud de la recepción. Familiares, amigos, conocidos, personas de los círculos sociales de mis padres comenzaron a conectar las piezas. La señora Pérez del club de campo se acercó primero a mi madre. Diana, dijo cálidamente. No tenía idea de que Valeria fuera a Crest Hill, y becaria Whitfield también. Debes estar muy orgullosa. Mi madre forzó una sonrisa. Sí, dijo suavemente. Estamos muy orgullosos. La señora Pérez rió ligeramente. ¿Cómo diablos mantuvieron eso en secreto?
Si mi hija ganara algo así, lo pondría en vallas publicitarias. Mi madre no respondió. Durante las siguientes semanas, las preguntas solo se multiplicaron. Los socios comerciales de mi padre comenzaron a mencionarme en las conversaciones. Vi el discurso de tu hija en línea, dijo uno de ellos durante una cena de negocios. Historia increíble. Debes haberla presionado mucho para que tuviera éxito. Mi padre no pudo decirles la verdad, que él había hecho lo contrario. 3 días después de la graduación, Kimberly me llamó. Mamá no ha dejado de llorar, dijo en voz baja. Y papá apenas habla. Simplemente se sienta allí la mayoría de las noches. Siento escuchar eso, respondí. Hubo una pausa en la línea. ¿De verdad?, preguntó Kimberly. Pensé en la pregunta por un momento antes de responder. No quiero que sufran, dije honestamente. Pero tampoco soy responsable de sus sentimientos. Más silencio. Luego Kimberly habló de nuevo. Valeria, lo siento. No tienes que disculparte, dije. Debí haber preguntado, continuó ella. Debí haber prestado atención. Estaba tan enfocada en mi propia vida que ni siquiera noté lo que te estaba pasando. Sabía que no te dabas cuenta, dije con calma. No tenías motivos para hacerlo. Hice una pausa antes de continuar. Ninguna de las dos eligió cómo nos criaron nuestros padres. Pero podemos elegir lo que sucede después. Hubo un largo silencio. Finalmente, Kimberly hizo la pregunta que probablemente había estado en su mente desde la graduación: ¿me odias? No, dije. Y lo digo en serio. No tengo energía para odiar a nadie. Solo quiero seguir adelante. Kimberly dudó. ¿Podríamos tal vez tomar un café alguna vez? ¿Empezar de nuevo? Pensé en mi hermana por un momento. La chica a la que se le había dado todo creciendo y aún así de alguna manera había terminado vacía de otra manera. Sí, dije finalmente. Me gustaría. 2 meses después de la graduación, estaba de pie dentro de mi nuevo apartamento en Manhattan. No era mucho. Un pequeño estudio, una ventana que daba a una pared de ladrillos, una cocina apenas más grande que un armario, pero era mío. Había firmado el contrato de arrendamiento usando dinero de mi primer sueldo en Morrison & Associates, una de las principales firmas de consultoría financiera de la ciudad. El trabajo era de nivel inicial, largas horas, una curva de aprendizaje pronunciada, y nunca había sido más feliz. Un sábado por la mañana, la doctora Elena Whitman llamó. ¿Cómo te trata la gran ciudad?, preguntó ella. Agotador, dije. Emocionante. Prácticamente todo lo que me advirtieron que sería. Ella rió suavemente. Eso suena bastante correcto. Luego su voz se suavizó. Estoy orgullosa de ti, Valeria. Espero que lo sepas. Lo sé, dije. Y gracias por todo. Lidia vino de visita el fin de semana siguiente. Entró en mi estudio, miró a su alrededor y asintió pensativamente. Bueno, dijo. Es exactamente tan pequeño y deprimente como lo imaginé. Luego me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Lo hiciste, Valeria, dijo. Realmente lo hiciste. Una tarde, unas semanas después, encontré una carta en mi buzón, escrita a mano, de 3 páginas. La familiar letra laza de mi madre. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina y la abrí. La primera línea decía: querida Valeria, no espero que nos perdones. No estoy segura de que yo lo haría si fuera tú. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre los innumerables momentos pequeños en los que me había fallado sin siquiera darse cuenta. Sobre verme en ese escenario y darme cuenta de repente de que estaba mirando a una extraña que también era su hija. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, escribió. Pero quiero que sepas algo. Te veo ahora. Veo en quién te has convertido. Y lo siento mucho, mucho no haberte visto antes. Leí la carta 2 veces. Luego doblé el papel cuidadosamente y lo coloqué dentro del cajón superior de mi escritorio. No respondí. No todavía. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba tiempo para decidir qué quería decir realmente, si es que quería decir algo. Por primera vez en mi vida,
la elección era mía. Antes de terminar la historia, quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado a tus padres? Escribe sí en los comentarios si los perdonarías. Escribe no si no lo harías, o escribe, quizás sí, como yo, necesitarías tiempo. Tus opiniones importan más de lo que crees y leo todos los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es un gran momento para hacerlo porque hay muchas más historias como esta por venir. Muy bien, así es como terminó todo finalmente. Parte 12. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba. Que si estudiaba más duro, trabajaba más tiempo, lograba más, eventualmente mis padres me mirarían y finalmente verían a alguien en quien valía la pena creer. Creía que su aprobación estaba esperando en algún lugar en la línea de meta de una carrera invisible. 4 años de lucha me enseñaron algo muy diferente. No puedes obligar a alguien a amarte de la manera correcta. No puedes ganarte lo que debería haber sido dado libremente. Y no puedes pasar toda tu vida esperando que otra persona no tu valor. En algún momento, tienes que notarlo tú misma. Cuando miro mi vida ahora, mi pequeño apartamento en Manhattan, mi trabajo, los amigos que estuvieron a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo, me di cuenta de algo importante. Construí esto, cada pieza. No por ira, no por venganza, sino por necesidad. El rechazo de mis padres no me destruyó. Me reconstruyó. La chica que se sentó tranquilamente en esa sala de estar hace 4 años, desesperada por la aprobación de su padre, ya no existe. En su lugar se encuentra una mujer que sabe exactamente cuánto vale. Una mujer que ya no necesita que nadie más lo confirme. Algunas noches todavía pienso en esos años. Las cenas familiares a las que no fui invitada. Las fotos de vacaciones donde faltaba mi rostro. Los 4 millones que mis padres gastaron en la educación de Kimberly mientras yo comía ramen en una habitación alquilada y contaba cada dólar. A veces todavía duele. No creo que ese tipo de dolor desaparezca por completo, pero ya no me controla. Y esa es la diferencia. Me tomó años entender algo sobre el perdón. El perdón no se trata de dejar que alguien escape a la responsabilidad. Se trata de liberar tu propio agarre sobre el dolor. No estoy totalmente allí todavía, pero estoy trabajando en ello. Y por primera vez en mi vida, estoy trabajando en ello para mí. No para hacer que nadie más se sienta cómodo. No para mantener la paz. Solo para mí. 6 meses después de la graduación, mi teléfono sonó una noche. La identificación de llamadas decía una palabra, papá. Casi dejo que sonara el buzón de voz. Casi. Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Hola, Valeria. Su voz sonaba diferente. Cansada, mayor de alguna manera. Gracias por contestar, dijo en voz baja. No estaba segura de que lo harías. No respondí de inmediato. Después de un momento, habló de nuevo. He estado pensando todos los días desde la graduación en lo que debería decirte, dijo. Hizo una pausa. Y sigo sin encontrarlo. Entonces di lo que es verdad, respondí. Hubo un largo silencio. Luego finalmente dijo las palabras, me equivoqué. No solo por el dinero, por todo. La forma en que te traté, las cosas que dije, los años en los que no llamé, los años en los que no pregunté cómo estabas. Su voz se quebró ligeramente. No tengo excusa. Fui tu padre y te fallé. Lo escuché respirar al otro lado de la línea. Finalmente, dije, te escucho. Eso fue todo. ¿Qué esperabas?, pregunté suavemente. No lo sé, admitió. Tal vez pensé que me dirías cómo arreglarlo. No es mi trabajo arreglar lo que rompiste. Siguió otro largo silencio. Tienes razón, dijo en voz baja. Tienes toda la razón. Onaba mayor de lo que jamás lo había escuchado. Luego respiré hondo. Pero si quieres intentarlo, estoy dispuesta a dejarte. ¿De verdad?, preguntó él. No prometo nada, dije. Ni cenas familiares, ni fingir que todo está bien. Pero si quieres tener conversaciones reales, honestas, sin excusas, escucharé.
Eso es más de lo que merezco, dijo. Sí, respondí. Lo es. Se rió suavemente, luego un sonido pequeño y roto. Siempre fuiste la fuerte, Valeria, dijo. Yo solo era demasiado ciego para verlo. Sí, respondí en voz baja. Lo eras. Hablamos unos minutos más. Nada que cambiara la vida, solo dos personas tratando de encontrar un pequeño trozo de terreno sobre el que pararse después de años de daño. No fue perdón, pero fue un comienzo. Han pasado 2 años desde ese día de graduación. Todavía estoy en Nueva York, todavía trabajando en Morrison & Associates, aunque he sido ascendida 2 veces desde entonces. Este otoño, mi empresa pagará para que comience mi MBA en la Universidad de Columbia. A veces pienso en la chica que sobrevivió con fideos instantáneos y 4 horas de sueño. Probablemente no reconocería mi vida ahora, pero no la he olvidado. La llevo conmigo todos los días. Kimberly y yo nos reunimos para tomar un café aproximadamente una vez al mes ahora. A veces es incómodo. Estamos aprendiendo a ser hermanas como adultas, lo cual es extraño porque nunca aprendimos realmente a ser hermanas como niñas, pero ella lo está intentando. Puedo verlo. Lamento no haberme dado cuenta, me dijo durante nuestra última reunión para tomar café. Todos esos años estaba enfocada en todo lo que estaba recibiendo. Nunca me pregunté qué te estaba faltando. Lo sé, dije. ¿Cómo es que no me odias?, preguntó en voz baja. Porque tú no creaste el sistema, le dije. Solo te beneficiaste de él. El mes pasado, mis padres vinieron a visitarme a Nueva York. Fue la primera vez que veían mi vida aquí. Fue incómodo, extraño. Papá pasó la mitad de la visita disculpándose. Mamá pasó la otra mitad llorando. Pero vinieron. Estuvieron en la puerta de la vida que construí sin ellos. Y eso significaba algo. No estoy lista para llamarnos familia de nuevo. Esa palabra todavía conlleva demasiada historia. Pero somos algo. Algo inacabado. Algo que todavía se está reconstruyendo. El mes pasado, escribí un cheque al fondo de becas de la Universidad Estatal de Brockdale. $10,000 anónimos para estudiantes que no tienen apoyo financiero de sus familias. Cuando se lo dije a Lidia, ella lloró. Valeria, dijo. Literalmente estás cambiando la vida de alguien. Sonreí. Alguien cambió la mía primero. Pensé en la doctora Whitman. En las mañanas tempranas en la cafetería, en la noche en que guardé en favoritos la beca Whitfield y me reí porque pensé que no tenía ninguna posibilidad. En lo lejos que he llegado y lo lejos que todavía quiero llegar. Durante mucho tiempo, creí que mi valor dependía de si las personas más cercanas a mí lo reconocían. Este viaje me enseñó algo mucho más práctico y humano. A veces, las personas que no logran verte no son los jueces finales de en quien te conviertes. Lo que realmente importa es la decisión tranquila que tomas cuando nadie está mirando de seguir adelante, de construir algo de todos modos y de tratarte a ti misma con el respeto que una vez esperaste recibir de los demás.